Bienvenidas a otro episodio de Conexión Wonder. Hoy vamos a hablar de un tema que nos acerca a todas y es un tema de la relación con la comida. Al final vivimos en una cultura de dietas, en un mundo que nos empuja cada vez más a prohibiciones, perfeccionismo y todo esto al final nos pasa factura. Hoy tenemos a una invitada muy especial que es Gabriela Uriarte. Ella es nutricionista, apasionada de lo que es comer conscientemente y es especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Hoy vamos a hablar de cómo mejorar nuestra relación con la comida y cómo las dietas son parte del problema y no es la solución. Y qué pasaría si empezamos a comer conscientemente. Bienvenida, Gabriela, gracias por estar aquí. Gracias por recibirme, me ha hecho mucha ilusión. Bueno, primero, poder hablar contigo y desvirtualizarnos y que des espacio a hablar de esto que me parece tan importante para el bienestar. Cuéntanos un poquito cómo empiezas tú en este mundo, cómo llegas a ese punto de cultura sin dieta, si siempre fue así, si no, porque es verdad que en la carrera, al menos yo cuando estudié, era muy dietas, cuadrando calorías y te suspendían si te fallaba una caloría. O sea, ¿cómo llegas? Totalmente. Pues yo creo que es un proceso que ha sido siempre guiado por la intuición y el sentido común, si me puedo atrever a decir eso, porque al final es lo que tú dices, ¿no? Sales de la carrera con una visión de lo que es la nutrición súper rígida, súper de, ¿no? O sea, parece que ves números, ves a una persona y dices, vale, pues si mide y pesa esto y tiene esta actividad, pues más o menos tendrá que comer estas calorías, las reparto así, así. Y realmente te llenas de muchos conocimientos básicos como cualquier sanitario, pero específicos de nutrición, que luego cuando empiezas a pasar consulta, que yo empecé a pasar consulta hace 13 años voy a hacer, claro, te das cuenta que lo que te han enseñado en la práctica no consigue ayudar a la gente, ¿no? Entonces empezó ahí una frustración, una especie de decir, pues todo esto de qué sirve, todos estos años de estudio si no estoy ayudando a la gente. Y entonces me cambió mucho la perspectiva cuando dejé de intentar imponer lo que yo traía de casa y empecé a escuchar las historias de la gente que tenía delante. Te lo digo ahora y se me siguen poniendo los pelos de punta, pero yo creo que es una parte muy importante de crecer como profesional. O sea, de verdad, bajarte al nivel humano y no desde el pedestal del profesional. Y a raíz de eso, tirando del hilo, tirando del hilo, tirando del hilo, descubrí que no era, que había otras maneras de ver la salud, que había otras maneras de hacer las cosas, gente que ha sido muy pionera en su ámbito, de la que he aprendido muchísimo, compañeras que a la vez que yo paralelamente también estaban atravesando todo esto. Y luego en parte también, no sé si a ti te pasa, pero jolín, tu propio proceso personal. O sea, es que como mujeres profesionales sanitarias, la presión, por ejemplo, por verte de determinada manera, es brutal. Entonces, claro, es una especie como de paralelo entre tu proceso personal, de decir, esto no tiene nada que ver con la salud, y luego profesionalmente que ves que tampoco estás ayudando poniendo dietas estrictas, pues un poco lo que ha llevado a años después a donde estamos ahora. Bueno, yo lo dices, o sea, lo estabas tal y como lo contabas, a mí también yo me estaba emocionando al verte a ti también emocionada y al final es un poco, yo creo que a mí me ha pasado un poco similar en ese sentido, porque al final es un poco cada persona es un mundo, cada persona tiene un entorno y al final la idea, yo siempre digo lo mismo, es ponérselo fácil a la paciente, en este caso digo a la paciente porque somos una clínica femenina, pero claro, es hacérselo fácil para que realmente lo pueda lograr. De nada me sirve la dieta perfecta si la vas a tener pegada en la nevera o te va a causar más ansiedad hacerla o tal, o sea, realmente es, bueno, ¿cómo te puedo ayudar para hacértelo fácil? Y muchas veces las cosas, me voy de vacaciones, es que tranquila, o sea, no te voy a prohibir nada, ¿no? Entonces es un poco este win to win, por decirlo de alguna manera, que también aprendes del paciente en este sentido, ¿no? Y al final es bonito el que tú también te llenes y vayas creciendo a la vez que vas ayudando a otras personas. A mí me parece que tenemos uno de los mejores trabajos del mundo. Sí, de verdad, es que yo creo que no nos forman lo suficiente, por lo menos la experiencia que yo he tenido, no voy a hablar de todo el mundo, pero no nos forman lo suficiente en, así como por ejemplo en psicología sé que sí, evidentemente, en trabajar en el one-to-one, en la escucha activa, en cómo hacer una entrevista motivacional, en cómo ayudar a la persona que tienes delante a ajustar objetivos a su nivel de competencia. O sea, todo eso son skills, son habilidades que
no te las dan en la carrera y me parecen igual de importantes, seas nutricionista o seas médico o seas, me da igual, pero en cualquier persona que trabaje ayudando a modificar los hábitos de alguna manera o algo o un estilo de vida que sabes que le va a venir bien y cómo puede adaptarse a eso es súper importante y yo creo que no nos enseñan lo suficiente. No. Al final yo creo que o lo llevas innato por vocación porque eres así y luego lo vas, digamos, aprendiendo y lo vas adquiriendo mientras vas, porque yo llevo 10 años de consulta y al final, obviamente, nada que ver, ya no te hablo hace 10, hace 4. O sea, es que nada que ver lo que hacía hace 4 años con lo que hago ahora. Entonces tú también te vas como, ¿no? O sea, te vas moldeando y vas evolucionando como persona y como profesional. O sea, que yo creo que es maravilloso. Vamos a empezar un poquito en el kit de la cuestión, porque eso se nos puede ir a 5 horas de podcast y seguimos por esta línea. No me cortas, porque yo si algo hago es, rajar. Somos dos. Háblanos un poco de qué es la alimentación consciente para aquellas personas que nos escuchan y no están familiarizadas con este concepto. A ver, la alimentación consciente o alimentación intuitiva es una manera de trabajar tu relación con la comida, de entender todo lo que rodea el acto de comer, desarrollado por 2 nutricionistas, o sea, basado en evidencia científica. Esto no es que nos hemos sentado una tarde a tomar algo y hemos decidido que lo que hay que hacer es darse permiso incondicional, etcétera, etcétera. Todo es una filosofía, evidentemente, basada en evidencia desde hace muchos años, que se basa en 10 principios. Y estos 10 principios son los que, de alguna manera, te acercan, como decíamos, a una base de entender la comida como... A mí siempre se me asemeja mucho a cómo los niños de pequeños se relacionan con la comida. Quien tenga la oportunidad de estar cerca de niños pequeños, niños que tienen menos de 5 años, ellos saben cuando tienen hambre, saben cuando no tienen hambre, saben lo que quieren, cuándo quieren y cómo lo quieren. O sea, no dudan en absoluto. Entonces, de alguna manera, es el tipo de alimentación que llevaría a lo que llamamos un comedor competente. Es decir, un comedor competente es aquel que, por un lado, conoce la información nutricional, conoce cuáles son los alimentos que incluidos en su alimentación le van a llevar a tener potencialmente un mejor estado de salud, independientemente de la talla. Aquí siempre hago la cuña, pero que además todo esto lo conjuga con tomar las mejores decisiones para la situación particular que está viviendo. Esto suena como muy amplio, pero yo lo explico en consulta muy fácil. Yo sé mucho sobre nutrición y alimentación, pero no hay nadie, o no debería haber nadie, que sepa más de ti que tú. Entonces, que yo te ponga que el lunes a la noche tienes que cenar brócoli, salmón y arroz, pues igual no es lo que te apetece, igual no es lo que tienes disponible, igual no son los sabores que te apetece experimentar, o igual, yo que sé, 1000 cosas. Entonces, al final es hacer ese tándem con el cliente, paciente, llámalo X, para que sea capaz de tener autonomía, de que tenga seguridad en sus decisiones, de que sepa por qué está decidiendo comer esto y no otra cosa, que entienda que es lo saludable depende del contexto, porque a mí una de las cosas que, bueno, ya me hace gracia, ¿no? Pero más me enfadaba era, y yo misma he pasado por ahí, yo he tenido prejuicios y malas concepciones de toda esta filosofía, porque parece que es como que invitas a la gente a comer lo que les apetezca. Y no es tanto eso, porque como digo, también tienes en cuenta qué es lo mejor para ti desde el autocuidado. Y a veces lo que es mejor para ti desde el autocuidado es cenarte unas vainas. Y a veces para ti lo que es mejor para el autocuidado es disfrutar tranquilamente del trozo de tarta del cumpleaños de no sé quién. Entonces, va un poco por ahí. No va en come lo que quieras cuando quieras, porque para nada. Pero, curiosamente, yo creo que pensamos eso porque todos estamos envenenados de cultura de dieta, en la que pensamos que todo lo contrario, que no somos, si no tenemos a alguien que nos controle, no vamos a saber controlarnos, que si no utilizamos la prohibición, no vamos a saber qué decisión tomar. Si no hay alguien que sepa un montón, me está diciendo, no, es que esto es malísimo porque es proinflamatorio o alguna cosa de estas que ahora está súper de moda. Entonces, al final, como hemos entendido que la alimentación saludable es desde la visión de cultura de dieta, claro, lo que propone la alimentación intuitiva o consciente es precisamente la libertad que nos hace dudar de nuestra capacidad de tomar buenas decisiones. No sé si me explico, es que es un tema muy amplio. Era una pregunta bastante... Hay un post
que hice en Instagram, y es un poco siempre la coletilla, yo ahora mismo ya no paso consultas, pero es un poco la coletilla que siempre hago y siempre al final lo hacen las nutricionistas también que trabajan en la clínica, y es una ensalada puede ser no saludable, si te la comes obligada, pensando que es lo que tienes que hacer para perder peso, mirando la pizza del de al lado en un restaurante de ¡buah, qué buena pinta! Si luego, o sea, al final todas estas emociones que están alrededor de la comida pueden hacer que esa ensalada no sea saludable. Y al revés, un helado puede ser totalmente sano si te lo comes porque te apetece, obviamente si no lo comes cada día 27 veces, pero algo puntual, no tienes culpa después de habértelo comido, no restringes nada por habértelo comido, lo disfrutas, o sea, es un poco esta dualidad, ¿no? Y el que al final somos el único animal que come por placer. Es decir, al final es disfrutar, no el estar toda la vida pollo, arroz y ensalada, sino, ostras, disfrutar la comida porque hay mucho más allá, obviamente adaptado, como tú dices, a la salud de cada persona. Luego está, pues si es un problema renal o diabético tal, bueno, hay alimentos que se te van a restringir o se te van a reducir, pues un renal, bueno, al final es algo adaptado a tu salud, pero que tú aprendas, porque yo siempre les digo lo mismo, nadie sabe más de tu cuerpo que tú, que es un poco lo que decías tú. O sea, me da igual que no seas médico, pero tú sabes más de tu cuerpo que cualquier médico del mundo. Simplemente te falta el conocimiento más científico, que es el que nosotras te vamos a dar en este caso en nutrición. O sea, y que al final, es que, y aparte que, mira, incluso es un tema muy, a mí me parece muy interesante, porque claro, dentro de esta perspectiva se plantean muchas dudas, ¿no? Por ejemplo, una persona que es celíaca, que claramente no puede comer gluten, o sea, ni partes por millón, ni partículas, o sea, quiero decir que es algo muy serio la dieta libre de gluten para una persona que tiene enfermedad celíaca, ¿no? Entonces, ¿cómo no fomenta una mala relación con la comida sin utilizar la prohibición, pero a la vez haciendo esa dietoterapia, ¿no? Pues es que aquí la clave, nos estamos todo el rato centrando en el qué se puede y qué no se puede, y por ejemplo, para mí es muy importante, y eso lo he visto mucho en mi experiencia en la práctica, cómo haces o sea, cómo formulas lo que les estás recomendando. O sea, fíjate, yo te puedo decir, te puedo dar una lista de alimentos prohibidos, que es lo que se hace. Entonces, mira, Gabriela, tú ahora, bien, eres celíaca, ¿vale? Entonces, tú no puedes tomar todo esto y te vas a tu casa. O puedes tener un entendimiento de tu enfermedad del tipo, bueno, es que yo quiero cuidarme, yo quiero hacer lo que es mejor para mí. Y yo entiendo que comer estos alimentos no es bueno para mí. O sea, yo tengo una aceptación no solo de mi condición, que muchas veces pasa con enfermedades, y tú lo sabes bien, que hay una especie como de negación, sobre todo cuando no duele, ¿no? Hay como una negación de, no, yo no tengo hipertensión, no, yo no tengo diabetes, no, yo no tengo nada. Y claro que tienes, y que hay que tener cuidado. Entonces, como esa parte de identidad, esa parte de cómo te relacionas con el diagnóstico, y a partir de ahí vas a poder relacionarte de manera diferente con las acciones que tienes que tomar para encontrarte mejor. Sí, y aquí, al final por aquí también pasa mucho, porque al final aquí hay una condición también a nivel emocional, es un poco como una especie de duelo, por decirlo de alguna manera, porque obviamente no has perdido un familiar ni mucho menos, pero es como que soy diferente, me están dando un diagnóstico que no quiero aceptar, entras en negación, entras en tal, o sea, entras por muchas fases, rabia, tal, o sea, que es un poco un proceso complicado que al final nosotros, y tú también, trabajas con un equipo de psicólogos y al final también la cultura de dieta ha hecho mucho daño, ya no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional, sobre todo. Bueno, todo. ¿Cómo todo gestionas, o sea, o qué recomendaciones puedes dar o hablar sobre el tema un poco de decir, ostras, ¿cómo afecta esta dieta restrictiva o esta cultura dieta, este mundo dietas, sobre todo a la salud mental más que a la física también, obviamente, pero... Wow, a ver, pero a muchísimos niveles. O sea, así de memoria, para mí la cultura de dieta básicamente te está diciendo que que hay una jerarquía de cuerpos, ¿vale? Te está diciendo que un cuerpo delgado es mejor que uno gordo. Te está diciendo, bueno, cultura de dietas, pues, por supuesto, y luego podemos hablar de gordofobia, de un montón de cosas, pero básicamente esa jerarquía de cuerpos ya está diciendo que tú eres menos válido que el que tienes al lado. Entonces, y ya no solo a nivel de salud, sino a nivel de trabajo, a nivel de todo, es decir, a nivel de tener pareja, a nivel de tener un montón de cosas. O sea, ¿cuántas cosas, cuánto nos hemos perdido por vergüenza corporal? O sea,
Evidentemente las personas que habitan un cuerpo gordo muchísimo más, ¿no? Pero quiero decir que esa vergüenza corporal, porque no entras dentro de este estándar de belleza, ¿no? A mucha gente le ha limitado a acceder a puestos de trabajo, a salir de relaciones porque estaban muy agradecidas de que alguien les quisiera por primera vez, no sé, mil cosas. Es que te limita, o sea, te empobrece la vida. Entonces, la cultura de dieta al final es ese sistema de creencias opresor basado en la idea de que hay cuerpos mejores que otros y que la salud tiene una visión. Entonces, a nivel psicológico, pues baja autoestima, mala imagen, o sea, mala relación con el cuerpo, mala relación con la comida, por supuesto que está relacionado con trastornos de ansiedad, trastornos de conducta alimentaria, no sé, en muchísimos niveles. A nivel social, por ejemplo, que esto tiene también una parte en esa entender al hombre como algo biopsicosocial, ¿no? Esa parte social de aislamiento, de vergüenza, de decir, tú imagínate que haces una dieta, bajas de peso y esto, quien lo haya hecho lo sabrá, hay mucha gente a tu alrededor que se convierte en una especie de policía de tu cuerpo, en el que en cuanto te dicen, has vuelto a engordar, no, has vuelto a adelgazar. Bueno, Entonces, o lo típico de que estás comiendo un chocolate, tú estás a dieta, eso no lo puedes hacer y es como, a ver, ya sabré yo lo que puedo comer, lo que no, ¿sabes? Déjame entonces en una paz. persona que tiene a alguien alrededor que es así y que ha vuelto a engordar, no querrá quedar con esa persona, ¿no? O la relación será diferente. Entonces, al final empobrece tantas áreas, evidentemente a nivel metabólico muchísimo, pero a nivel psicológico, a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel social, es devastador. Y hay gente que se pasa toda la vida a dieta y toda la vida viviendo a medias. Yo creo que lo acabas de resumir bien en esa frase final, ¿no? Que al final vives medias porque es que todo, lo que tú decías, desde ir a la playa, porque claro, ¿cómo voy a poner un bañador o cómo voy a poner un bikini? Hasta un puesto de trabajo que a lo mejor ya no es que la persona que te está entrevistando no te coja porque tienes un cuerpo X que no es el normativo, vamos a llamar, ¿no? Al final un Sí, poco sí. más delgado, ¿no? Pero al final no es el normativo supuestamente, pero ya es el hecho que a lo mejor ni siquiera esa persona se atreve a echar ese currículum o a ir a esa entrevista por un autoconcepto o una, digamos, o sea, que cuando se ve al espejo tampoco se ve bien ella misma. O gente que a lo mejor no tiene ni espejo en su casa. O sea, yo he tenido pacientes de todo tipo. De no tengo espejos porque no me quiero ver. O mi madre me obligaba a ponerme pantalones largos con 8 años porque me decía que con pantalón corto, ¿dónde iba? Iba a Sevilla en pleno verano, un calor que te mueres con un pantalón largo y todas las niñas iban a jugar normal porque mi madre me decía que estaba gorda. Y es como, a ver, claro, al final todo esto viene ya no solo de cuando tú eres adulta, por decirlo de alguna manera, que tú decides, voy a hacer una dieta porque me han dicho esto, porque me he leído la revista no sé qué y me voy a hacer la de la piña, o porque mi vecina está haciendo X, sino que al final también viene desde pequeñas, desde niñas, en este caso, de que muchas madres inconscientemente, conscientemente, porque al final muchas lo han hecho por, ostras, quiero que mi hija baje de peso porque el pediatra antiguo me ha dicho que tal, tal, tal. Pero claro, al final llevan una dieta toda la vida. Yo tengo pacientes que han estado en dieta desde los 6 años, tienen 34 y me dicen, es que sigo a ensalada arroz y no me permito saltarme nada y todo esto lleva a lo que tú dices, ansiedad, gestión de estrés, bueno, peor conducta social a la hora de relacionarte con otras personas. Es que lo que es problemático, Gabriel, es que la narrativa de salud ha sido dictada desde el prisma de cultura de dieta, incluso en las facultades. ¿Cuál es el problema? Que hemos mezclado dos cosas que no tienen nada que ver, que es la obtención de salud y el estar a dieta. O sea, no son sinónimos. Parece que y muchas veces, de hecho, o sea, quiero decir, parece que lo que mejor puede, según cultura de dieta, lo mejor que puedes hacer por tu salud siempre es adelgazar. Y no es cierto. No. Entonces, de ahí ya hacia arriba, hemos mezclado estándar de belleza con salud, nos hemos creído que un cuerpo más delgado siempre es más sano que uno más gordo, cuando esto sabemos que no es así, porque primero habría que definir, no todo el mundo sabe lo que es salud hasta que le pides que lo defina, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es obesidad, y hago comillas porque es un término que ya sabemos que etimológicamente tiene connotaciones muy gordofobas, pero sabemos lo que es hasta que a alguien le pides que lo defina. Porque no siempre esa característica define a todo el grupo. Y esto en medicina es especialmente problemático. Sí. Porque, claro, tú estás dando el mismo tratamiento a algo que da igual las consecuencias, ¿no? Parece como que siempre que estés delgado va a ser mejor para tu salud. Y la realidad es que no.
No. Yo he llegado a tener pacientes con casos muy heavy que han hecho dietas famosas, no las voy a mencionar, y han llegado a tener problemas serios de hígado, de riñón, han llegado a tener problemas de fertilidad graves, de decir, vale, es que ya no puedes tener hijos y no hay nada que hacer por haber hecho durante X tiempo esta mierda, creo que se puede decir en YouTube, si no ya pondré el pito, de decir, porque al final es que te han metido como ese ruido, ¿no? Y al final es un poco y tener pacientes que venían con 50 kilos de decir, es que quiero estar, o 52, de decir, quiero estar en 50. Y es como, vale, no estás sana, porque metabólicamente no estás sana. O sea, metabólicamente tienes hipertensión, metabólicamente tienes obesidad, metabólicamente tienes colesterol. Es decir, que si vamos a hablar de obesidad, metabólicamente estás igual que una persona que supuestamente tú dirías que es obesa y tienes 50 kilos. Yo he tenido pacientes con 78 kilos, 80, que están perfectamente sanas metabólicamente hablando. Es decir, pero por eso hay que cambiar un poco, yo pienso que hay que cambiar un poco la visión. Es que tenemos una visión ya, y luego aparte que es la base, ¿no? O sea, el método científico, ¿para qué está? Yo hago algo y si no funciona, pues reevalúo, ¿no? Vuelvo al primer paso. Y en cambio en esto no. En esto seguimos, ¿sabes? Como la cabra que tira al monte y venga y date otro cabezazo contra el mismo muro. Y vamos a pensar que no somos nosotros, que no es la metodología la que falla. Es que, ¿será que no se están esforzando lo suficiente? ¿Será que...? Entonces, al final en todo esto... culpabilizas al paciente, que es peor. Por supuesto, y es súper estigmatizante. Mira, hay estudios muy interesantes que comparan la proteína C reactiva en sangre, que es un marcador inflamatorio, ¿no? Comparan dos grupos, ¿no? Grupos que perciben una discriminación por peso, ¿vale? Pues porque han sufrido algún tipo de discriminación por peso, ¿vale? Y individuos que no. Y han visto que los niveles, por ejemplo, de proteína C reactiva en sangre se equiparan, que es una de las cosas que no se le achaca a la obesidad, esa inflamación crónica de bajo grado, que claro, luego hace más probable que bla, 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 ¿no? Que todo esto seguro que los que nos escuchan ya se lo saben de memoria. Bueno, pues casualidad o no casualidad, el estigma es un factor proinflamatorio. Entonces, es paradójico y curioso que estemos tan preocupados por la inflamación, estamos tan preocupados por los supuestos factores de riesgo que supone ese exceso de grasa, bla, 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 pero luego no nos preocupamos tanto con tratar a las personas con dignidad, con respeto, que sabemos que es otro factor de riesgo igual de importante. Entonces, son cosas que a mí, desde luego, yo no puedo éticamente hacer como que eso no existe, como que eso no es importante. Yo necesito, y es que si no, no podría trabajar así. Tengo que ser un profesional aliado y tengo que ser un profesional abierto a darle el mejor cuidado digno a cualquier persona que entra por la puerta. Claro. No, y hablando de esto, o sea, obviamente, también está todo el tema de, aparte que esos estudios me parecen alucinantes y la gente debería hacer este cambio de chip, ¿no? Pero es difícil, estamos en ello. También hay otro tema que hablando de lo que supuestamente 50 kilos o un cuerpo delgado es sano y no, claro, nos encontramos con el IMC que se sabe hace 1500 años que no sirve para nada, como para de sano o no sano, es decir, un IMC es peso por altura, no nos vale porque no mira más allá, no mira un entorno, no mira una parte emocional, no mira órganos, enfermedades, metabolismo, hormonas, o sea, no mira nada. Una persona con un IMC supuestamente normal puede estar hecha mierda a nivel de salud, con un montón de problemas de diabetes, hipertensión, anemia, tal, un montón de problemas de 1000 historias hormonales, y no una persona con un IMC de sobrepeso o de obesidad, porque realmente tampoco miran más allá ni el músculo ni la grasa, es decir, es como un peso, o sea, aparte que el peso báscula es un dato frío, porque no nos dice nada de esa persona, un IMC tampoco. Y todavía hay muchísimos médicos que a mí me vienen a consultar, chicas, me dicen, es que me han dicho que tengo el IMC no sé qué, o que tengo que llegar a tal peso, y es como, vale, empezamos de nuevo, como si estuviéramos todavía en los años 60. No sé si eso tú te lo sigues encontrando, si no... Sí, a ver, y yo creo que aquí hay una parte muy importante. O sea, el índice de masa corporal sirve. O sea, es un índice que sirve. ¿Para qué? Pues te puede servir como medida de masa corporal, ¿vale? Pues mide la masa o lo que sea, ¿vale? Bien, pero lo que está mal es el diagnóstico con índice de masa corporal, porque no es válido. Por ejemplo, mira, hay estudios poblacionales muy potentes que se han hecho, creo que es en Estados Unidos, se llama el NHA,
en Hayes o algo así. Te lo doy si quieres por si os interesa, que se hizo en 2014, cruzaron datos de índice de masa corporal y datos cardiometabólicos, ¿vale? Y dijeron, vale, vamos a ver, ¿no? Algo que está muy relacionado, que es la obesidad con la enfermedad cardiovascular, vamos a ver realmente qué es lo que pasa. Bueno, pues se dieron cuenta que había fallos muy potentes cuando cruzaban datos de índice de masa corporal con índices cardiometabólicos, ¿no? Vieron que gente que estaba clasificada como sobrepeso, un alto porcentaje estaba bien, lo que decimos de tienen las analíticas bien, ¿no? Pasaba lo mismo en obesidad, había gente que sí, había gente que no, y pasaba lo mismo en normopeso, había gente que sí, había gente que no. La conclusión, una de las conclusiones grandes de este estudio, cuando lo analizaron, es que realmente el índice de masa corporal, cuando se ajustaba, cuando se veía, realmente no era tan buen predictor como habíamos creído, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que sí sabemos, que tampoco es una cuestión de coger y decir, hay datos que no sabemos, lo que sabemos es que un exceso de grasa, depende de dónde esté, tiene unas connotaciones diferentes que si está, por ejemplo, en la zona central o en las piernas, por ejemplo. No es lo mismo una persona que es activa y hace ejercicio, a pesar de que tenga pues más grasa, que una que no lo hace. No es lo mismo una persona que fuma que no fuma, no es lo mismo una persona que bebe alcohol que no bebe alcohol, no es lo mismo una persona que toma 2 raciones de verdura y 3 de fruta al día de la que no lo toma. Entonces, al final lo que decías es eso. Claro que viene gente con ese requerimiento de consulta de decir, no, es que me ha dicho el médico que tengo que adelgazar, y dices, vale, muy bien, ¿te ha preguntado cómo comes? ¿Te ha preguntado cuáles son tus hábitos? ¿Te ha preguntado cuánto pesabas hace 10 años? ¿Te ha preguntado cómo estás a nivel emocional? ¿Cómo estás de estrés? ¿Qué recursos tienes? Porque ahora con la subida de los precios y un poco la congelación de los sueldos es lo que está pasando. Claro, a ver ahora quién se puede pagar una dieta de 3 veces a la semana pescado, incluir fruta, 3 piezas de fruta al día. Está todo muy caro. Sabemos si tienes los recursos suficientes para seguir las recomendaciones que te han dado. Entonces, para mí es una ciencia, la basada en el índice de masa corporal y la recomendación de pérdida de peso por encima de cualquier otra recomendación en consulta, me parece una medicina vaga. O sea, no le has dado ni media vuelta a lo que tienes delante. Entonces, tú no estás viendo una persona, estás viendo un número y venga, la siguiente consulta. Sin hablar de la dieta de cajón, que como mucho te saco la hoja del cajón y te digo, toma, aquí tienes la hoja del cajón y adiós. En parte lo entiendo, porque también hay que ser honestos y hay que ser francos y hay que ser también justos. O sea, al final, con la estructura que tenemos en las consultas de salud, en la medicina pública, ¿qué podemos exigir? Es que es lo que hay, es que es lo que es. Hacen lo que se puede con lo que se tiene y a veces hacen más de lo que deberían. Entonces, yo creo que el problema no está en atacar a un sector concreto, sino a hacer una autocrítica todos como sanitarios de que esto dónde nos está llevando. Sí, que ya no es, muchas veces también puede ser el típico médico, el típico profesional que no se ha actualizado, que no quiere más, que está ya en una silla, fábrica de churros, pero realmente hay visitas de 10 minutos, que en 10 minutos no puedes hacer más, tienes el tiempo que tienes los recursos que tienes y al final es un poco el fábrica de churro, al final obligados, pero porque tienes el Obligado. es que no Claro, hay porque más. quien te paga a ti y quien me paga a mí en consulta privada, ya estamos haciendo un sesgo por poder adquisitivo muy alto. A ver quién se puede pagar 50 euros la consulta. Claro, es que por eso digo que esta visión de salud en todas las tallas, de tener una visión integral de la salud, de que no solo ves la esfera de salud en cuanto a corporalidad, ¿no? Que entiendes la circunstancia de las personas, te hace entender ya a nivel, o sea, no sé, situación económica de tu país. O sea, te fijas en muchas más cosas, porque realmente de eso va. De cómo están las políticas sociales, qué es lo que, no sé, mira, el otro día, nos vamos un poco del tema, pero el otro día escuchaba en un podcast también, que me encantan los podcasts y consumo muchísimo, decir a alguien, Jolín, preocúpate menos de lo que estoy comiendo, del ejercicio que estoy haciendo y preocúpate más porque sepa cómo voy a llegar a fin de mes, por controlar el precio de los alquileres en Madrid, por no tener que estar conviviendo con 40 años con 3 compañeros de piso. Porque ese bienestar, esa tranquilidad, probablemente ejerza un efecto mucho mayor para mi salud que me coma brócoli con salmón y arroz, que hemos dicho antes. Y es que es la verdad. ¿Por qué ningún país desarrollado ha conseguido frenar, no?
todo esta epidemia de la obesidad que tanto miedo les da? ¿Por qué no lo hemos podido frenar? Pues algo tiene que haber que no es jolín, algo de individual. Sí, al final también es un poco el factor emocional, y así enlazo un poco con la siguiente pregunta, que para no desviarnos y volver al inicio, claro, también desde el punto de vista hormonal, yo siempre digo lo mismo, de nada me sirve el hacerte la dieta perfecta, una dieta súper cara a nivel de alimentos, salmón, no sé qué, tal, que dices, te va a causar más estrés el hacer la dieta, porque no llego a fin de mes, o a veces le digo a las pacientes, si me vas a pagar un tratamiento, pero vas a tener que estar comiendo arroz todo el mes, o teniendo que estar, no puedo pagar la luz, o este mes el móvil no sé qué, o no me puedo permitir ir al cine, porque económicamente por pagarme el tratamiento no llego, no empieces, porque realmente ya te ayudaré de otra manera, ajustaremos otra cosa, o ajustamos precio, miramos tal, y a veces es como, vale, no me sirve, porque por mucho que me digas, sí, voy a hacer el esfuerzo, no, porque al final te va a causar más estrés no llego, no sé qué y tal. Y no me va a servir de nada la dieta que estás haciendo, ni me va a servir de nada porque hormonalmente vas a explotar, porque al final el estrés también te pasa esa factura a nivel hormonal y no te vas a quedar embarazada si quieres, o no vas a poder regular la endometriosis o lo que sea al final. O sea, el estrés te catapulta todo. O sea, al final es un punto que creo que es la parte fundamental, que aunque seamos nutricionistas en este caso, tú y yo, claro, la parte psicológica es muy importante. Yo creo que los dos pilares, al menos nosotros en la clínica tenemos, hay psiquiatras, hay endocrinos, hay gines, hay fisios, tal, pero nutrición y psicología es lo que más se consume, porque sí creo que es la base, y psicología tiene un peso muy importante a nivel emocional y sobre todo en tema de trastornos de conducta alimentaria, obviamente, creo que más que la nutrición si tenemos que elegir una de las dos especialidades. Pero claro, aquí sería, para enlazar un poquito con lo que hablábamos de toda esta cultura dieta, cómo puede llegar a hacer que las personas padezcan un trastorno de conducta alimentaria, ¿qué signos podrías decir que la persona tiene que como que tener en cuenta para decir, ostras, creo que puedo tener un trastorno de conducta alimentaria, o creo que mi hermano, creo que mi prima? O sea, ¿cómo una persona se puede dar cuenta que ella o su entorno pueden estar teniendo un trastorno de conducta alimentaria? ¿Qué signos son los más alarmantes que nos puedas decir? 4 tips. Yo creo que si pensar en comida ocupa la mayor parte de tu día, es un signo bastante claro. Cuando te ocupa mucho espacio mental, cuando estás cansada de pensar tanto en comida, cuando desearías como arrancarte ese ruido mental, yo creo que es una red flag bastante habitual. Cuando sientes que hay alimentos que te controlan a ti más que tú a ellos, cuando... Bueno, también un signo de alerta puede ser cuando, lo que decíamos antes, ¿no? Cuando tu cuerpo has renunciado a hacer cosas por tu cuerpo, por tu corporalidad, en el sentido de, pues no he ido a la playa, o no he ido a tal fiesta, o no me he puesto tal vestido, o bueno, llevado un poco más al extremo. Y en general yo diría que si tu relación con la comida te hace sentir mal, en algún punto, o sea, de verdad dices, me encantaría que fuera diferente mi relación con la comida, porque yo creo que siempre hay hacemos mucho caso a lo que somos capaces de racionalizar, ¿no? Es como que tenemos una visión de que estamos muy desconectados de nuestros propios instintos para muchas cosas. Y el instinto es algo muy potente que tenemos los humanos y que es importante hacerle caso. Cuando esa sensación, ¿no? Ese, como dicen en inglés, ese gut feeling, ¿no? Es ese que te lo sientes como en tus tripas, yo creo que es importante hacerle caso. Sí, al final esto, bueno, tú como madre, creo que también esto se desarrolla más una vez Bueno, eres madre, es también como más, que a veces también haciendo como, cambiando de tema, también te lo dicen. O sea, haz con tu hijo lo que instintivamente te salga. Déjate también de escuchar o de tal, obviamente hay evidencias de cosas, pero ya te sale solo a muchas cosas, ¿no? Y al final con este tema de la alimentación es lo mismo. O sea, si tú sabes que hay algo que no está yendo bien, sabes que hay algo que te resuena, que te está como escamando allí, que dices, vale, esto creo que no está bien, me gustaría cambiar, pues pide ayuda, busca. Al final es un poco esto, ¿no? En cuanto y yo veas... creo que también es importante lanzar el mensaje de que no hay ningún caso perdido.
porque a mí se me rompe el alma, pero en pedazos cuando escucho, no, es que a mí, bueno, yo ya es que me he acostumbrado a vivir así, es que yo no voy a sanar nunca mi relación con la comida, no, es a ver qué me dices, o hay casos que son más complicados que otros, hay cosas que sabemos a nivel de evidencia, sabemos que, bueno, pues cada año, a partir de los 10 años, pues empeora un poco o dificulta la recuperación, pero siempre se puede, o sea, siempre se puede hacer algo, nunca hay que darse por perdido. Y yo creo que hay que darle la seriedad que merece. Los trastornos de conducta alimentaria se llevan vidas por delante, que esto tampoco se habla. O sea, hay mucha gente todavía a día de hoy, en 2024, que sigue pensando que esto es una tontería de, entre comillas, niñatas, ¿no? Que, bueno, es lo que quieren es verse bien y tal. Hay que decir y aprovechar siempre que podemos que el trastorno de conducta alimentaria es un trastorno mental que tiene un origen psicológico, que a veces viene motivado por una insatisfacción corporal, por una presión estética, pero yo tengo casos que no tienen nada que ver con verse más delgadas o menos delgadas. Hay muchas veces que está relacionado con traumas relacionados con el abuso, por ejemplo, El caso que te voy a contar ahora. y que el TCA llega, la sintomatología alimentaria, el vómito, la restricción alimentaria, el atracón, el que sea, llegan para gestionar algo que de otra manera no se sabe gestionar. Es como un salvavidas. O sea, realmente lo que pasa que, claro, es un peaje muy alto el que se paga, ¿no? Entonces, ese trabajo es desarrollar tú a una persona que le pidas, ¿no? Y dices, no, es que ha cogido peso, ya está curada. No, cariño, no. Es muy importante entender que eso, que va mucho más allá, que es importante analizar y ver al TCA como ese salvavidas o esa gestión que en un momento dado me sirvió para poder afrontar algo que estaba pasando en mi vida. Al final, nosotros en este caso es bueno que hagas esta reflexión y que vayas por aquí. Claro, nosotros al trabajar solo con mujeres lo vemos muchísimo. El 80% de pacientes que nos vienen con TCA no es ni por estar delgada, ni porque, lo que tú dices, ¿no? Ni por ser niñatas que quieren ser como la modelo no sé qué, vienen por abusos. Entonces, claro, violaciones que a raíz, o sea, lo que tú decías, el salvavidas ha sido el trastorno de conducta alimentaria, es lo único que puedo controlar. Y te lo dicen, dices que lo único que puedo controlar en mi vida es lo que como, no puedo controlar nada más. Entonces, claro, es fuerte cuando te encuentras con algo así, ¿cómo gestionar todo esto? Pero por eso es importante trabajar en equipo y trabajar con buenos profesionales. Es que un psicólogo solo no puede, un psiquiatra solo no puede, un nutricionista solo no puede. Es que es fundamental. O sea, al final, y luego por eso también muchas veces, claro, volvemos a lo mismo. Para poder costearte un equipo interdisciplinar en la frecuencia que tú necesitas, de la manera que tú necesitas y formado como tú necesitas para recuperarte de un trastorno de conducta alimentaria, ¿qué parte de la población que padece un trastorno de conducta alimentaria puede permitírselo? Es que es terrible. Entonces, todas estas cosas son importantes tenerlas en cuenta cuando hablamos de todo esto. Sí. Y luego que, por supuesto, hay muchísimas cosas que no son un trastorno de conducta alimentaria per se, diagnosticado como le gusta al DSM, ¿no? al manual diagnóstico, pero que son conductas desordenadas, patrones desordenados y disfuncionales respecto a la comida y que una vez más cultura de dieta ha normalizado. O sea, ¿cuántos profesionales sanitarios en sus consultas están siendo una gente, no voy a decir, pero sí predisponente? O sea, ¿cómo tú, desde tu consulta de nutrición, sabes que no estás no estás promoviendo conductas desordenadas con la alimentación? Porque la prohibición es una de ellas. O sea, el principal predictor de trastorno de conducta alimentaria es la dieta y mantenedor. Tal cual. Y luego está el típico que te dice, no, es que yo les dejo un día libre. Ya, pero es que eso es peor. O sea, no me sirve el día libre, porque el día libre al final estás toda la semana prohibiéndote porque el domingo sé que me puedo comer la pizza o el domingo sé que me puedo comer la hamburguesa. Y si llega el domingo y no te apetece comerte la hamburguesa, ¿qué haces? Te la obligas y te la enchufas obligada porque es el día que me toca. Porque si no me tiro otra semana sin comer y es como, vale, es que esto no va así.
Entonces tampoco me sirve mucha gente que... Hay algunos nutricionistas, algunos que no, porque al final hay intrusismo muchísimo. Y lo veo un montón en redes de a lo mejor entrenadores, gente de, bueno, otro tipo de profesionales que no son nutricionistas y se meten a hacer dietas. Y es, no, es que yo les dejo el cheat meal, que es esta comida trampa o este día trampa. Ya, pero es que esto sigue siendo psicológicamente malo. Sigue siendo, o sea, al final no es así. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que ahí va el proceso personal de cada uno. Es que cuántos, y este es otro melón súper fuerte, pero lo mismo que digo que cuántos y cuántas desde la consulta de nutrición están pautando conductas de riesgo de alimentación, cuántos y cuántas están trabajando en consultas de nutrición que están viviendo un trastorno de conducta alimentaria o que tienen una mala relación con la comida y con su cuerpo y están aconsejando a otras personas. Entonces, claro, aquí se abre un debate muy importante y muy interesante, que es realmente cómo sabes que tu relación con la comida y con tu cuerpo es saludable. Si todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida, al menos que hayas hecho un trabajo y un esfuerzo por deconstruirte y reaprender, te ha llevado a pensar así, te ha llevado a pensar que hay cuerpos más saludables que otros, te ha llevado a pensar que el que quiere puede, que el no pain, no gain, que la cosa es base de fuerza de voluntad, que si yo te doy algo muy cerradito, muy masticadito, mi paciente lo tiene que saber hacer, porque claro, y si no lo hace, o si de repente voy y le peso y me dice que lo hace y ha engordado, eso es que me está mintiendo, es que eso seguro que me está mintiendo. Entonces, ¿cuántos profesionales están realmente capacitados, preparados, informados, construidos para trabajar dando consejos de alimentación? Es que muy pocos. Es que probablemente yo tampoco en algún punto. Porque lo mío también ha sido, yo hablo de mí, pero lo mío ha sido un proceso. Yo ahora he hecho la vista atrás, incluso en los libros que yo he escrito los leo y digo, ay, mamá, ¿cómo voy a decir esto? Porque es un proceso de deconstrucción y de reaprendizaje. Y una vez que lo ves y te pones las gafas de lo que es cultura de dieta, de lo que es promover conductas desordenadas con la alimentación, ya no haces más que verlo. Tal cual. Entonces, esa es otra parte grande del problema. Sí, una de las cosas que yo cuando estudié nutrición, que fue hace bastantes años, ya muchos, claro, la mitad de la plantilla que estudiaba conmigo habían elegido nutrición porque tenían trastornos de conducta alimentaria. Hombre, claro. Y la que no lo tenía igual lo acababa teniendo. Yo llegué por un fly porque yo no iba para nutrición y me dijeron, bueno, te metemos en nutrición porque se perdieron las pruebas de acceso a la universidad, las mías, y no aparecían por ningún sitio. Y era volverlas a hacer y yo me negué de, escúchame, estoy en Cuba de vacaciones y me estáis diciendo en agosto que voy a ir a septiembre. Digo, al final me tuve que poner a estudiar y mi madre al final pues llegó a un acuerdo de, mira, pues meterla en nutrición, que era lo que quedaba, y luego la pasáis a fisio, que era lo que yo quería porque iba para medicina, me descargué, etcétera. Y al mes me llamaron de, oye, tenemos plaza en fisio, vente. Y dije, ay, no, que esto me ha gustado. Claro, yo era una persona que comía pepino, tomate y atún en lata. Ningún pescado, ningún marisco más, ninguna verdura que no fuera pepino y tomate, y el pepino con azúcar y limón, porque así se lo comían en China, lo probé una vez y me gustó. A mí no me dabas aceite y vinagre, o sea, era como muy... Y siempre he sido súper mal comedora por lo que me dicen de pequeña, tal, un montón de dulces, bueno, de todo. Y fue como... Empecé a estudiar y fue como, ostras, voy a hacer yo misma en mí un poco el trabajo de, vale, no me gusta la ensalada, ¿cómo me la puedo comer? Vale, la voy a mezclar con queso que me gusta. Luego le quitaba el queso y ya me comía la ensalada. Y hoy por hoy mi madre me echa la bronca porque hago todo, o sea, la ensalada me la como tal cual, sin aceite, sin vinagre, sin nada, y me gusta realmente. Y no es que me la coma porque creo que es, o sea, al final yo, si hablamos de cuerpos normativos, siempre he tenido un cuerpo delgado, o sea, siempre he sido mucho más delgada. No pasaba de 50 kilos, comiese lo que comiese, lo típico que te dicen las amigas, tú tienes suerte, pero puedes comer de todo y no engordas, tal, que digo, ya, pero eso no quiere decir que estés sana o no, porque lo piensas ahora y dices, ostras, a lo mejor me hubiera hecho una analítica en esa época y no estaba sana, lo que pasa que no, o sea, nunca he tenido una mala relación con la comida en ese sentido de restricciones, prohibiciones, de no es que me tengo que poner a dieta, o sea, y me han hecho comentarios de una dieta, es pues, escúchame, no hago dietas. Como, disfruto la comida, me gusta, obviamente intento incluir alimentos de temporada, tal, o sea, y mientras más sabes, más canalizas, pero, o sea, no he llegado a ese punto, pero sí que veía muchísimas compañeras que lo habían elegido porque tenían un trastorno de conducta alimentaria, igual que... se sabe, o sea, la investigación nos dice eso. Es brutal. Y hoy por hoy, como he visto muchas de esas compañeras,
trabajando, recomendando dietas de sobre, de coge que tienes el sobre, lo mezclas con agua y te lo comes. Y es como, joder, estudiaste conmigo, eras muy buena, era la típica empollona de saco dieces, por decirlo de alguna manera, que yo no era la que sacaba matrícula de honor, ya te lo digo, pero era como, ostras, y haces ese clic de, yo creo que mientras más estudias en este sentido, más en ese carácter de universidad, lo que yo vi, de mientras más cuadrado lo quiero tener todo, más matrícula de honor quiero sacar, ya viniendo con un trastorno de conducta alimentaria, luego acabamos en, ostras, luego te estoy viendo dando dietas de sobre, es como, te explota la cabeza de decir, para nada es lo que me había imaginado que iba a pasar con esa persona, ¿no? Pero al final es lo que tú dices, un trabajo personal de que te estás dejando también arrastrar un poco en todo esto. Pero es que somos personas, es que separar al profesional de la persona es muy complicado, por no decir imposible. Entonces, por Es eso me imposible. parece que en general en todas las profesiones, pero sobre todo específicamente las profesiones que es de persona a persona, o sea, no estoy en un peaje cobrando el peaje, que ahí puedo ser, me da igual, ya que el destripador, que bueno, mientras levante bien la barrera me vale. Pero yo creo que es innegable que cómo estás tú como persona es fundamental para dar un buen servicio profesional. Tú puedes tener un montón de conocimientos teóricos, pero si luego no eres capaz de conectar y vincularte y la persona que tienes delante no siente que está en un espacio seguro, ¿cómo te va a decir la verdad si piensa que le vas a juzgar? Claro. Claro, y luego es que hay, no sé, hay mucha falta hay como muchos recursos para aprender cosas técnicas y realmente cosas que tienen que ver con ser tu mejor persona, básicamente. No, a mí Que no me hubiera tanto como encantado profesional. a mí me hubiera encantado que me hubieran hablado de los privilegios de los que gozo cuando paso consulta y de los privilegios que gozan o no mis pacientes, porque me hubiera ayudado a ayudarles mucho mejor y mucho antes. O sea, a lo que voy es que hay ciertos privilegios en la cultura en la que vivimos pues por ejemplo, ser hombre o ser mujer, ser cis o ser trans, ser hetero o no, tener un cuerpo Traumático, ¿no? funcional, ¿no? O un cuerpo con algún tipo de diversidad funcional, por ejemplo, o pertenecer a una religión mayoritaria en un país o una minoritaria, o ser inmigrante o no serlo, o hay millones de cosas que hacen una jerarquía de privilegios. Y es que eso es súper importante. Al final, tienes que tener eso muy en cuenta, tanto los tuyos propios como los que tienes delante para poder ayudarle de manera efectiva. ¿Cuánta gente tiene eso? O sea, ¿a quién nos han... en ninguna carrera te hablan de eso. Por lo menos en las sanitarias que yo conozco, mi entorno aquí, no es algo de lo que se hable y es fundamental para hacer Bueno, vínculo, ¿eh? nosotros sí que hicimos yo recuerdo también fue un trabajo de una asignatura, pero bueno, lo recuerdo y fue algo que me hizo un clic y se me quedó y fue una parte en socioeconómicos. Claro, teníamos que hacer un menú equilibrado con alimentos de temporada, variado, adaptado a la persona con 1 euro al día. Y era como 1 euro al día por comida. Entonces eran como 3 euros al día. Y es como, vale, y no puedo repetir comida, si no puedo tal, era como... me costó la vida el hecho de decir, bueno, mira, en este súper tal, en este súper está la naranja más barata, en el otro tal. Pero claro, luego cuando lo querías llevar a la práctica, que me pasó, de decir, bueno, voy a llevar esto a la práctica en una persona que tiene pocos recursos económicos, porque yo lo hice en la carrera, me salió súper bien, con 3 euros al día, bla, bla, bla. Pues si ponemos un poquito más, y es como, ya, pero es que tú pusiste sobre el papel, en el Lidl está la naranja a tal precio, en el Aldi no sé cuánto en Mercadona, y lo que se gasta esa persona en tiempo, en gasolina, en ir hasta el Aldi, el tal, y era como, vale, esto no es viable tampoco. Entonces era un poco también tienes que aterrizar un poco lo que te han enseñado en la carrera a la práctica real y luego tener en cuenta cosas que no te han enseñado en la carrera, como esto que comentas tú, que obviamente no se habla, no se dice y al menos en lo que yo estudié en mi carrera, todo 2 más 2 son 4 y lo que hablábamos, te suspendían si por una caloría no cuadrabas la dieta y es como, vale, pero es que esto en la práctica no es... Yo creo que no se habla, no sé qué piensas tú, porque hay un cambio de dónde nos estamos fijando. Es decir, si yo, la medicina tradicionalmente, por lo menos el trabajo en consulta en nutrición, está muy enfocado en tú eres el que no has hecho lo que yo te he dicho. Si no lo has hecho es porque tú no has querido hacerlo. Yo
yo he tenido todo en cuenta, vamos, si ya sabías lo que había que hacer, ¿no? Y de hecho muchas veces te lo verbalizan así los pacientes. No, si yo ya sé lo que hay que hacer, pero no puedo. Es que no puedo, no consigo hacerlo. Y nadie, ni paciente ni profesional, se para a pensar que igual el profesional no está sabiendo adecuar o ver cómo hacerlo para que tú sí puedas hacerlo. Porque hay que tener algo súper claro. Alguien que nos paga por venir a consulta está motivado. La gente no viene, o sea, la gente no pierde el tiempo, el dinero, porque sí. O sea, quiero decir que es que siempre me ha parecido muy curioso esta percepción de, pues eso, ¿no? O sea, realmente no quiere hacerlo, tiene súper fácil y no quiere hacerlo. No, es que igual no tiene la capacidad de hacerlo o no tiene las herramientas o tu trabajo no ha sido lo suficientemente bueno. Claro, sí, que tú, o sea, al final es darle una vuelta a hacérselo fácil a esa persona, que a lo mejor lo que tú has hecho y te ha funcionado en otra, pues en esta persona no, o a lo mejor no en ese proceso de su vida. Es decir, hay pacientes que lo venían haciendo perfectamente, vamos a hablar así, y de repente pasa algo, ostras, pues pregúntale más allá, porque yo lo veo porque sí que tenemos un equipo interdisciplinar, nos reunimos cada semana y al final, pues, bueno, te cuentan cosas, sabes cosas, pero es como, ostras, pues a lo mejor ha fallecido. Tuvimos un caso de una chica que le falleció el padre casi al final del tratamiento, las hormonas le explotaron por los aires y hubo que empezar de cero. Se desapareció 2 meses de totalmente lícito, me encuentro mal, no quiero hacer nada, y pacientes de 1000 historias de, ostras, que he vivido tal episodio, me ha recordado tal trauma de mi infancia, he vuelto a explotar, o ahora mismo lo estoy pasando mal porque tengo un problema laboral con mi jefe, o porque tengo tal, o porque me he separado, por lo que sea. O sea que al final también hay pacientes que lo pueden venir haciendo perfecto y que luego en un momento tengan el detonante de, hostia, ves que no está avanzando, indaga más allá, pregunta más allá, cómo te sientes, qué ha pasado, y también reflexiona tú como profesional cómo puedes adecuar lo que estabas haciendo a la nueva situación de esa persona. Porque al final yo creo que el tema de alimentación, cualquier tratamiento sanitario en este caso, que estamos hablando a nivel psicológico, nutrición y tal, se tiene que adecuar a la evolución del paciente. Claro, el paciente no es el mismo hoy, ayer, que dentro de 5 meses, porque pueden pasar cosas. Entonces es como replantearte tú como profesional cómo puedes volver a hacérselo fácil y que lo vuelva a hacer, pero adaptado a la situación que tiene actualmente, que no es la misma. Exacto. Recapitulamos tema de las personas, o sea, para aquellas personas que ahora mismo nos escuchen, si nos siguen escuchando, que hemos divagado un poco, espero que sí, que digamos que comer conscientemente creo que es súper complicado, se me va a ser un mundo. ¿Qué le dirías a estas personas? ¿O qué tips les podrías dar también para aquellas personas que a lo mejor quieren empezar a tener una buena relación con la comida? ¿Por dónde pueden empezar? Yo soy muy fan de hacer hueco, siempre. O sea, depende en qué punto estén. A ver, es que si venimos de... Lo típico suele ser alguien que lleva toda la vida a dieta, que, como decía antes, no quiere dejar de pensar tanto en comida, quiere cuidarse, quiere dejar de sentir que está como en guerra con su cuerpo, o sea, como hacer las paces con todo esto, tranquilidad, paz, estabilidad. Sabe que no quiere hacer dietas, pero no sabe muy bien si no hago dieta, entonces, ¿qué hago? Porque no lo he conocido, ¿no? Entonces, yo para mí siempre el trabajo previo a empezar a aprender sobre los principios de la alimentación intuitiva y reconectar es revisar las prohibiciones que haya todavía patentes y latentes en esa persona. Te pongo un ejemplo, ¿no? Una persona que lleva toda la vida a dieta, lo más probable, por no decir seguro, que se acerque a la alimentación a través de esto se puede o no se puede, esto engorda o no engorda, o lo que sea, o la información que sea que ha aprendido en alguna dieta. Esto es sano, no es sano. Lo que sea, eso es. Entonces, normalmente lo que solemos hacer primero, antes de empezar a hablar de nada de alimentación intuitiva, es revisar esas prohibiciones para flexibilizar la mentalidad. Porque el problema es que tú no puedes acceder o empezar a practicar o aprender sobre alimentación intuitiva o alimentación consciente si sigues siendo muy rígida a nivel mental. Y esa rigidez mental que se alía mucho con diferentes corrientes de cultura de dieta, o sea, al final cualquier cosa que jerarquiza alimentos entre buenos y malos, sea dieta, sea lo que sea, claro, va mucho con la rigidez mental. Entonces, el primer trabajo que hay que hacer con estos pacientes o con estas personas es trabajar esa flexibilidad y que de verdad no solo entiendan, sino que sientan, porque esa es otra.
Hay gente que igual nos está escuchando que dice, si yo te entiendo lo que me dices, si me parece cojonudo lo que me dices, pero... Entonces, muchas veces el siguiente paso, lo que nos solemos encontrar muchas veces, que es lo que mantiene y sostiene que alguien esté a dieta toda la vida, es el miedo a engordar. Porque claro, ¿qué es lo que pasa? Que si yo no hago ese trabajo previo a ir hacia una alimentación intuitiva de permiso incondicional, de policía de la comida, de todo esto, lo que pasa es que estoy en la otra cara de la luna, como digo yo, en la otra parte, ¿no? Porque la restricción y el comer descontrolado son las dos caras de la misma moneda. O sea, puedes estar aquí o puedes estar aquí, pero al final estás haciendo lo mismo. Lo que estamos buscando es salirte de ahí, estar en paz con la comida. Entonces, si yo dejo de restringirme, porque he decidido que voy a dejar de hacer dietas, lo normal es que me acerque a la comida desde el descontrol, aunque piense que no. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas que llevan toda la vida a dieta y que se atreven a permitirse comer cosas que llevan muchos años sin comer, lo que van a experimentar es un descontrol con esos alimentos, pero reactivo a la reacción, a la prohibición que ha habido previa. Entonces, ¿qué pasa? Que dicen, no, yo esto no puedo. Es como que de repente saco la cabeza de la guarida, exploro cómo está mi alrededor y digo, uy, esto no, porque esto me va a hacer engordar. Y ese miedo a engordar es un miedo súper, súper, súper potente, y esto lo explican mejor las psicólogas, pero al final el miedo es algo que no se puede racionalizar, no sé cómo se dice, racionalizar. O sea, yo, por ejemplo, tengo una fobia súper fuerte a las ranas. Esto es verdad. Entonces, yo entiendo que una rana no me va a comer, que una rana no me va a secuestrar, que una rana no... yo lo entiendo, de verdad que lo entiendo. Pero yo ahora mismo me dices que debajo de esta mesa hay una rana y, vamos, pies para que os quiero, me da un ataque de solo pensarlo y hablarlo. Entonces, el miedo es algo que no podemos... Por eso mucha gente se queda estancada en esta segunda fase en la que, bien, no quiero hacer dietas, sé que esto no me va bien, pero claro, la realidad que conozco es un montón de miedo y una reacción de, joder, si cada vez que lo intento y intento comer chocolate de manera consciente, me acabo comiendo la tableta. Entonces, ¿qué pasa? No puedo. Y ahí es otro círculo vicioso. Y se ven muchas veces... En esa rueda de culpa, como tengo culpa, restrinjo más, como restrinjo más, luego lo vuelvo a intentar, me acabo comiendo el triple, y vuelvo a tracones y vuelvo al final a este triple. Entonces, como he engordado, eso es lo peor que me puede pasar, volvemos a restringir. Al punto. Y la restricción va a llevar al descontrol. Y así al final acaba en este punto de incluso haciendo dietas cada vez más estrictas, cada vez más, o sea, más rozando al límite de lo que no se debe hacer. Y es como, hostia, pues si antes solo me quitaba el hidrato en la comida, ahora me lo quito en comida y cena. Ahora ya hago ayunos de 12 horas, luego ya de 24, luego hago 3 días de no sé qué, luego la dieta del caldo. Y es como, claro, al final acabas haciendo cosas cada vez más restrictivas porque, claro, es este bucle de como he engordado y esto ya no me ha funcionado, pues voy a hacerlo el triple de restrictivo. Y emocionalmente el triple de... Exacto, por eso si me dices, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere acercarse a la alimentación intuitiva, que nos está escuchando y dice, pues muy bien? Lo primero, desaprender todo esto. O sea, hay que purgar y drenar a la cultura de dieta antes de empezar a acercarnos de otra manera a cualquier sitio. Porque este paso, el de purga, el de perder el miedo a engordar, que es un pedazo de trabajazo que hacemos en consulta, que te diría que es a lo que nos dedicamos nosotras el 100% del tiempo, o casi el 100% del tiempo, porque claro, en este drenar te encuentras con diferentes cositas, ¿sabes? Trastorno de conducta alimentaria, bueno, en fin, diferentes problemáticas. Pero esta parte la gente se la quiere saltar. Es como, vale, ya te he entendido lo que me has dicho, venga, pues vamos para allá. No. Hay que sacarlo mucho. Nosotros hacemos mucho esto que dices, ¿no? Hay una herramienta que hacemos de que el paciente escriba alimentos buenos, malos, permitidos, no, lo que se permite o lo que no, y te das cuenta. Y al final es como la palabra de nutrición siempre es el depende, ¿no? Hacemos uno de sano y dice, vale, ¿por qué te has prohibido? ¿Por qué has puesto el donut en prohibido? Porque no es sano. Bueno, depende. ¿Y la ensalada me la pones en sano? Depende, ¿no? Entonces, al final aquí empiezas un poco a trabajar con esa persona, con las creencias que tenga y demás. Y luego también hacemos mucho hincapié en la báscula, porque hay mucha gente, al menos nosotros nos encontramos, mucha gente que me peso cada día, incluso varias veces por día, y tengo la báscula en casa y es como, vale, tira la báscula, regálala, no sé, ya, a veces esconderla no, porque si la escondes sabes dónde está, o sea que no, desaparece la de tu vida, porque al final, y explicas, ¿no? Que es un dato frío, que el peso no te dice más allá, no te dice, una persona, sí, pesa 50, pesas 80,
a mí me da igual, porque no sé nada más. No sé si está sano, si no, si emocionalmente está bien, si está haciendo, o sea, no sabes nada, ¿no? Entonces, no sé si también trabajáis, me imagino que sí, quitando todo este mito o este peso, o sea, quitándole peso al peso que digo yo, quitando toda esa cultura también de báscula, de si la báscula me dice esto lo estoy haciendo bien o si la báscula me dice esto lo estoy haciendo mal, porque yo tengo pacientes que vienen y me dicen, es que me he pesado o me he estado pesando y como estoy pesando no sé qué, lo estoy haciendo mal porque he subido. Y al revés, restringo más porque he subido o lo tiro todo por tierra porque me da igual, me doy el atracón de mi vida. O como lo estoy haciendo bien, continúo restringiendo o me doy un premio. O sea, al final están dependiendo de la báscula para todo. Tanto si es bueno o malo. Porque dependen para, o sea, es lo que hablábamos antes, o sea, es delegar todo el control a algo externo, a una báscula, a un menú que tengo pegado en el frigo, es delegar, o sea, es perder, es regalar algo que es fundamental, que es el autogobierno. O sea, la autonomía. El peso es muy importante que la gente entienda que no es una conducta. Y además es que se ve súper fácil. O sea, lo que decías tú antes, hay gente que, no sé, que convive, hermanos, hermanas, que comen lo mismo, que hacen lo mismo, que están apuntados a las mismas actividades, que tienen los mismos padres y tienen corporalidades muy diferentes. Es que la corporalidad es el resultado de un universo de factores. Y lo que comemos y lo que gastamos también a su vez está impactado por un montón de factores. Factores hormonales, factores genéticos, factores ambientales, de toma de fármacos, no sé, hay un montón. Es que no me lo sé de memoria de todos los que hay. Entonces, esto es súper importante tenerlo en cuenta y dejar de idealizar ese cambio flash, ¿no? No, pues que si me restringo lo suficiente tendré ese... Tenía una en consulta que se me decía que su sueño era que le quedaran las camisetas básicas blancas y los levis como le quedaban a su compañera de cuarto en la universidad, que era una mujer muy delgada, y a ella pues que no le quedaban así. Claro, es que tendrías que, no sé, o sea, limarte las caderas, cariños. Es que quiero decir, hay una parte de trabajo de aceptación corporal que es súper importante. Y ahí nosotros trabajamos la báscula un poco de manera diferente. Yo opino que no es tanto una cuestión de decir el peso no sirve para nada. El peso es lo que es. Lo que pasa es que el valor que le hemos dado al peso, el valor que le hemos dado a la figura, lo que decíamos al principio, a través de cultura de dieta, lo que se nos ha transmitido en cuanto al valor de una persona por su físico, eso es lo que está mal. O sea, evidentemente, si tú tienes un perímetro de cintura de 115 siendo mujer, pues eso tiene unas implicaciones. Si tú te fumas medio paquete de tabaco todos los días, pues eso tiene unas implicaciones. Si tú la última cosa que te comiste fue en 1993, eso tiene unas implicaciones. ¿Me explico? O sea, lo interesante es porque las personas que llevan toda la vida a dieta también hacen siempre ese baile, ¿no? Entre me peso de manera compulsiva, es decir, me estoy cuidando en el control, en esa parte de restricción que decíamos de las dos caras de la moneda, o me voy al otro lado, que es anchas Castilla, no me peso, no me miro en el espejo, es algo que ni pienso, no está en mi mente, y ninguno de los dos extremos consideramos y considero que es funcional y saludable. Entonces, hay muchas veces, en muchos procesos, en los que hay que hacer un afrontamiento al peso y al cuerpo, cuando el proceso llega a un punto en el que hay que hacerlo, y que ayuda a la aceptación corporal, porque no es una cuestión, otra cosa también que se ha transmitido fatal. A mí no me tiene que gustar algo para cuidarlo. No sé, imagínate que te dieran un coche que lo tienes para toda tu vida y el coche no te gusta nada. Una chatarra, no te gusta nada. Pero es que es el único que te va a llevar a los sitios. Entonces, no hace falta que te guste para cuidarlo. Esto es lo mismo. Hay que cuidarlo porque es el vehículo que nos permite vivir y que nos permite relacionarnos. No sé, yo, por ejemplo, desde que he sido madre, a mí la maternidad me ha dado un puente, una vía para de verdad agradecerle a mi cuerpo lo que hace por mí. Porque por mucho que le he odiado, lo he intentado modificar, he deseado que fuera diferente, mil cosas, el tío ahí ha estado, ¿eh? Un embarazo gemelar, tracatrá, tracatrá, tracatrá. O sea, y lo pienso y parecerá una tontería o superficial para mucha gente, pero me ha tendido un puente de reconciliación con mi cuerpo muy grande.
Bueno, eso también es importante, el reconectar con tu cuerpo, que hay muchos pacientes, nosotros también trabajamos esta parte, nosotros usamos báscula de puntos puntuales, hay pacientes que no, hay pacientes que sí, dependiendo, por otros Sí. temas también, pero claro, también solemos trabajar un poco con el reconectar con tu cuerpo, que hay pacientes que no me gustan mis piernas, y yo digo, no, es que son las que tienen, son las que te ayudan a bailar, que te encanta bailar, son las que te llevan a los sitios, o sea, no las vas a cambiar, no te las puedes cortar. O gente que me ha hecho comentarios que si tuviera un cuchillo me cortaba lo que me sobra de aquí. Ya, pero es que tu figura, lo que tú decías, ¿no? Es que el hueso de la cadera lo tienes así. O sea, es la figura, no te tienes que taladrar el hueso. Entonces es un poco el cómo reconectar, y nosotros trabajamos mucho desde la parte de psicología, el reconectar con tu cuerpo, el volver sobre todo a eso, ¿no? A reconciliarte con partes de tu cuerpo en general. Muy importante. Creo que sí, creo que es totalmente clave todo. O sea, al final es intentar hacer una reconexión con todo lo que esté pasando, que cada mujer es un mundo y cada paciente es un mundo, pero al final siempre hay como, digamos que, como factores comunes en estos pacientes que han llevado toda la vida a dieta, siempre tienes como esos factores comunes que sabes que están. Y la aceptación corporal es para mí un paso muy importante y a veces la primera ficha de dominó, ¿no? De ese efecto dominó, para empezar a cambiar el propósito del cuidado, ¿no? Yo puedo estar comiendo exactamente lo mismo que tú, lo que decías tú antes, ¿no? Yo puedo estar comiendo exactamente el mismo menú que tú y hacerlo desde un sitio diferente al que lo estás haciendo tú. La diferencia de si algo estás haciendo un cambio saludable o no, no es en lo que estás comiendo, en lo que te estás ejercitando, es más en lo que estás pensando cuando lo haces o el motivo para hacerlo. Porque claro, ¿cómo vas a cuidar algo que odias? Pues mal, ¿no? Malamente. O sea, y desde luego no lo vas a mantener en el tiempo. Entonces, el cambiar ese prisma, ese pensamiento y decir, no hace falta que me guste mi cuerpo, no me tiene que gustar para cuidarlo, lo cuido porque soy yo y yo merezco respeto, merezco cuidado y merezco vivir la vida, cambia. Y ahí es cuando se empiezan a, lo que hablábamos antes, ¿no? Pues de repente se da una condición de salud como es la celiaquía y entonces, claro, dejo de comer gluten no porque no pueda comerlo y esté prohibido, sino porque es que no me interesa, porque no me va bien. Es que yo quiero estar lo mejor posible. Empiezo a ir al gimnasio porque quiero ser una abuela funcional y que no me duela la espalda, o quiero cargar con mis hijos y no estar todo el día dolorida y quejándome. Entonces cambia el por qué haces las cosas y es súper importante. Sí, que al final no es voy al gimnasio porque quiero tener el cuerpo de no sé quién, sino es porque, oye, pero aquí hay que hacer también un trabajo interno muy importante, un trabajo con acompañamiento psicológico muy importante, autoestimas, ansiedades, traumas infantiles, o sea, aquí sale un poco todo lo que hablamos al principio y de ahí es importante que haya un equipo, ¿no? Porque al final, te digo, un profesional solo no es especialista de todo. Entonces, no sé si para terminar quieres decir algo, tocar algo No, concreto. yo creo que es muy importante. Si alguien nos está escuchando y es profesional y se ha dado cuenta, como yo creo que todas en algún punto hemos dicho, como, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿por dónde tiro? Que hay muchos recursos que merece la pena de construirse, que merece la pena dejar el ego a un lado a nivel profesional. Y yo siempre siento que las personas que hemos elegido carreras sanitarias hay algo de vocación de ayudar. Entonces, que escuchen un poco no, eso que, ¿por qué te motivó a estudiar lo que querías estudiar, ¿no? Y tirar de ahí, y que es mucho mejor y mucho más gratificante. Sí se puede hacer, decíamos antes, ¿no? Depende de dónde trabajes. Sí. Y si quien nos escucha es una persona que lleva toda la vida a dieta, que siente que no hay escapatoria, que no hay salida, que tiene mucho miedo, que tiene muchas dudas Yo no sé, creo que hay muchas más cosas en la vida que merecen mucho más tu atención que llegar al último día de tu vida diciendo, pues es que lo único que me he preocupado es de cómo me veía, ¿no? De preocuparte solo de tu apariencia y cambiar un poco hacia eso. Y que si sola o solo no lo puede hacer, que hay profesionales que nos dedicamos a esto y que estamos encantados de acompañar. A ver, yo creo que al final aquí yo creo que has hecho un resumen muy bueno a lo largo del episodio, que es
yo creo que el recordarnos a todos que la comida va más allá de un campo de batalla, o sea, que parece que sea como, ¿no? Todo continuamente, tengo que estar en una lucha continua, o sea, que al final el peso va más allá de la báscula, no el peso, sino que la alimentación va más allá de lo que me marque el peso en la báscula, y yo creo que al final es lo que tú decías, el comer nos puede ayudar realmente a reconectar con nuestro cuerpo, a reconectar con nuestras emociones, a reconectar con nuestra vida, y es ese momento de dejar de vivir a medias que tú decías antes, ¿no? Es que no he hecho nada, o llegar a lo que tú decías ahora, al final de tu vida, decir, es que solo he hecho dietas toda la vida, no he permitido comerme X, o siempre he tenido que estar pensando en lo que iban a decir los otros de mí, o claro, si me como esto y me ven y ya he dicho que estoy a dieta, pues lo hago escondidas, o sea, al final yo creo que es básico el que la comida puede ser una oportunidad para reconectar contigo misma. Total. O sea, que yo creo que aquí lo podemos dejar. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Se me ha pasado muy rápido. Estoy mirando la hora, porque como tenías tú una hora justo hasta las 2, digo, vamos un poco más. Por eso iba a veces mirando, digo, creo que vamos un poco tal. O sea, que yo creo que hay muchísimo tema para hablar. Otro tema que hubiera querido tocar es el tema de la gordofobia, pero se nos iría esto aquí a más horas, o sea, que yo creo que en otro momento... de la gordofobia yo creo que es importante que lo hablen personas que lo han vivido. Yo no he vivido gordofobia, yo no tengo un cuerpo que la gente lo cataloga como gordo, así que yo creo que para gordofobia, mira, fíjate, mejor que no hayamos hablado y que ese espacio invites a alguien que de verdad sea activista en contra de la gordofobia, alguien que le apetezca hablar de su experiencia personal, porque sí, porque al final mucha gente habla de ello y lo que es importante es escuchar a las personas que lo han vivido en sus carnes, nunca mejor dicho. Pues sí, esto aquí yo creo que lo has hecho. O sea, que aquí me acabas de dar una idea para otro episodio con buscar a una activista realmente de esto, pero creo que nos ha quedado súper claro todo lo que nos has dicho, creo que ha sido de gran ayuda tenerte aquí, creo que para las oyentes también, tanto sanitarios como no. Recordar a las personas que nos están viendo que si les ha gustado el capítulo lo compartan y demás, porque al final es un podcast benéfico, es decir, todo lo recaudado que nos de YouTube se dona a diferentes ONGs. La primera ONG es una ONG que se llama Petits Estels, que es sobre todo el duelo perinatal, o sea, ayudando a familias que han perdido bebés, que han perdido niños muy pequeños o que han perdido incluso que aún no habían nacido. ¿Vale? Que esto, hay un capítulo, bueno, 2 capítulos de esto que no lo he grabado aún, me va a ser durillo grabarlo, pero bueno, creo que es algo que también hay que visibilizar. Hay que visibilizar. Y al final hay muchísimo estigma detrás de esto, o sea que hay 2 capítulos, uno con una psicóloga y una mami que lo ha vivido y otro con una pareja que vienen solos conmigo también contando su historia, que es bastante dura, como la de todos. No me lo perderé. Entonces, bueno, va a ser la primera ONG, así que es un poco esto, el compartir y mientras más reproducciones, pues al final YouTube funciona así. Así que nada, nos escuchamos en el próximo episodio de Conexión Wonder y gracias por venir, Gabriela. Gracias a ti, Gabriela. Aquí podríamos hacer un podcast de las Gabis. Muchas gracias y gracias a quien nos esté escuchando. Si te interesa el bienestar, la salud femenina y quieres ser parte de esta comunidad, suscríbete, dale a la campanita y no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Gracias por estar aquí, te espero en Conexión Wonder.